No era necesario despertar a los sentimientos para apoyar a la disidencia, y eso era algo que los sectores estaban percibiendo. El lado racional en las personas era capaz de percibir que las acciones de los regidores y sus sistemas de seguridad estaban siendo erráticos y opresores, frente a un grupo que nunca antes se había visto forzado a defenderse o siquiera armarse como tal. Esa noche, en ese pasadizo, provocó un boca a boca que para Daniel Kurz fue imposible frenar. La policía del sector 2 había atacado ciudadanos sin importarle que no fueran disidentes, solo por llegar hasta Gabriel, el violentista, y finalmente Clara, quien desde esa noche con evidencia quedó marcada como rebelde también. Eso es ya bien entrado el libro, debo decir, y lo escogí porque ya crea más o menos el mundo que vamos a estar comentando con Sol Arriagada, autora de Abrazar el caos, amor en tiempos de reevolución. Sol, ¿cómo estás? Muy bienvenida. Hola, muy bien, Antonella. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo muy contenta de conversar contigo, siempre celebrar el trabajo de autoras y particularmente a mí me encantan mujeres que escriban ciencia ficción porque es algo, es un lugar y de ahí quiero partir nuestra conversación, ¿no? La ciencia ficción históricamente ha sido un muy buen lugar para metaforizar las preguntas que tenemos en el presente. Y este libro, para que quienes nos escuchan puedan hacerse una idea, tiene una protagonista, Clara, que es una mujer bastante particular, es una abogada de 30 años, y ella es bastante particular porque en un mundo en donde los bebés nacen in vitro y son escogidos genéticamente y los padres pueden entonces definir sus elementos, los papás de ella decidieron que ella no fuera perfecta, como casi todos rubios, altos, de ojos azules, sino más bien que se pareciera a ellos. Y esto hizo algo particular en ella, que luego le van a pasar algunas cosas que van a despertar algo que también está, como podríamos decir, inmovilizado de alguna manera en estos seres humanos genéticamente creados, que son las emociones. Y Exacto. cuando empiezan a despertar estas cosas, ella empieza a darse cuenta que este mundo tan ordenado en el que vivía, dividido por sectores, ¿cierto? Y en donde también ella empieza a darse cuenta que hay inequidades y injusticias, ahí ella empieza entonces a darse cuenta de que necesita hacer algo al respecto. Pero este libro fue escrito durante la revuelta sola, así que cuéntanos un poquito de la relación de una cosa con la otra. Sí, efectivamente yo creo que la gran inspiración del libro es efectivamente esta sensación de que al unirnos como sociedad podemos provocar cambios que son importantes, ¿ya? El nombre específicamente tiene que ver como abrazar el caos, porque finalmente el caos es, que en definición por palabra, es el caos originario, el que provoca el cambio. Solo cuando yo enciendo una chispa que provoca algo diferente, recién estoy empezando un cambio. El resto es seguir en continuo de un momento que ya se vive. Entonces, yo siento, viví y veo el estallido como un proceso, un cambio y por supuesto una chispa que nos abre un nuevo espacio, que a mí me inspira especialmente por el tema de la unión que se provocó en ese momento, de cómo nos vimos a nosotros como ciudadanos, como personas, como todo, donde compartimos el espacio finalmente más allá de nuestros lugares, sino que desde nuestros sentimientos. Y ahí va el tema también cuando digo, claro, en este libro tienen los sentimientos bloqueados, pero en un momento, cuando despertamos, cuando nos damos cuenta a quién tenemos al lado, entonces podemos empatizar y decir, yo estoy acá y cómo te ayudo a ti o cómo tú me ayudas a mí para seguir avanzando. Bueno, en este mundo los sentimientos son como dejados de lado porque son complicados, digamos, ¿no? Y cuando Clara empieza a dar muestras de que efectivamente sí se está dejando llevar primero por una pasión romántica, que es la que despierta, ¿cierto?, la chispa, y luego por convicciones, ¿cierto?, y se enoja, ella inmediatamente empieza a hacer ruido en su contexto, ¿no? Y hablemos también de esa decisión que tú tomas de explicitar las emociones como un lugar de peligro para esta sociedad ordenada, pero al mismo tiempo como motor para los cambios. Claro, es que efectivamente cuando yo planteo esta novela también planteo que es un mundo después de una crisis climática. Entonces estamos hablando de un espacio lleno de sequía, con la superficie está prácticamente muerta. Entonces la justificación que se da para el bloqueo de emociones es en el fondo decirte necesito que sobrevivas en este entorno que es prácticamente deprimente y donde te voy a cortar muchas de las necesidades que con emociones tú podrías cuestionarme. Uh -huh. Entonces, se cierra ese espacio de emociones para que el ser humano pueda sobrevivir.
Cuando Clara se empieza a cuestionar y tiene este despertar a las emociones, es cuando ella se da cuenta que vivía en un piloto automático, que todo lo recibía, toda la información la recibía, no la analizaba, y lo planteo también, la analiza siempre desde la lógica, no desde Ujú, las emociones. Cuando ujú. las emociones llegan, es cuando ella se da cuenta que tiene que tener cuidado, porque el resto no ve lo mismo que ella. Y Claro. entonces es cuando empieza su primera problemática. ¿Cómo afronto esto sin parecer extraña frente al resto? Bueno, ahí hay ciertos desafíos y me encanta y por eso escogí ese párrafo, porque especialmente en un momento como el que estamos transitando, con la convención haciendo su trabajo para escribir una nueva constitución y en este momento de tanta tensión política, parece que las emociones nos gobernaran y uno cosa pasearse por Twitter y decir, wow, ¿de dónde salió cierto tanta intensidad? Pero me parece interesante que plantear esta idea de que incluso si uno deja de lado esto que finalmente nos moviliza, nos enoja, o nos pone triste, o nos asusta, hay datos duros que uno siempre puede contrarrestar, o sea, más bien contrastar, esa es la palabra, ¿no? Exacto. Y poder decir, mira, independiente de que a mí me caiga bien o mal, o que me guste o no me guste, estos son los datos. Y yo creo que eso, recordar eso es tremendamente importante, especialmente para nosotras que somos periodistas, ¿no? Claro, claro, y eso es lo que trato de hacer en cierta forma con la personaje principal, porque ella finalmente tiene súper claro que de repente tiene esta sensación de emociones, pero también tiene súper claro que en base a hechos, ella ve que existen unas desigualdades tremendas. Entonces, claro, bajo la lógica a lo mejor podría pasarlo por alto, debe haber alguna razón. Bajo las emociones me lo tengo que cuestionar y tengo que empezar a trabajar sobre eso. Entonces, también se da cuenta que hay muchas personas que aceptan, y la mayoría aceptan las cosas bajo la lógica. Me tocó esto porque me tocó y yo estoy en este sector y a lo mejor esto es y ya será. Pero ella en el fondo es la que está encargada de despertar los cuestionamientos en los otros. Y ese es el papel que asume ella dentro de la disidencia, Claro, despertar pero el además cuestionamiento. lo hace con los datos duros. Eso me parece súper Sí, importante, ¿no? Porque lo que nos vamos dando cuenta es que una de las maneras que se mantiene el control, ¿cierto?, de estos regidores de cada uno de los sectores, el mundo está dividido por sectores y por supuesto hay sectores más ricos que otros. Eh, También la manera de mantener a la gente tranquila es a través de la información y con información que es falsa. Y así empieza el tema que moviliza a Clara, ¿no? Ahora, este tipo de ciencia ficción que me parece muy interesante, además hay cierto tipo de ciencia ficción que tiene un tipo que se, podríamos decir, se vincula con cierta literatura juvenil. Estoy pensando en Divergente, ¿cierto? Estoy pensando en los Juegos del Hambre, por supuesto, que está escrita por mujeres, pero que si además las ponemos todas una al lado de la otra y también ponemos ahí a abrazar el caos, todas tienen que ver con la rebeldía y todas tienen que ver con gente joven que dice, este sistema no me gusta y este sistema hay que cambiarlo. ¿Cómo te ubicas ahí frente a esa tradición a estas alturas, Sol? Mira, yo me ubico en ese sentido, pero es un tema que yo me planteo como escritora, que en el fondo quiero trabajar sobre personajes femeninos. Mis otras novelas también tienen personajes femeninos, eh, que vayan evolucionando, que tengan un arco de personaje donde yo le muestro al lector una forma de empoderamiento desde la cercanía, principalmente adolescentes, desde la cercanía de cómo son capaces de percibir el énfasis, la emoción del personaje, que entiendan que el personaje se va empoderando y lo hace a través de analizar su entorno, por decirlo de alguna manera, también de convertir eso en emoción y de cómo yo a través de eso me respeto a mí misma y respeto al resto. Yo creo que de esa forma yo me contextualizo con las otras novelas, más allá de una simple revolución, digamos, Uh -huh. y que también es súper es súper lindo que me compares con esas novelas, pero yo creo que yo lo enfoco más desde ese punto, desde el protagonistas femeninas que son capaces de empoderarse y que van llevando una historia y van demostrando cómo se puede desarrollar o cómo puede influir en el resto. Ahora, además de eso, porque uno podría pensar, bueno, pero los Juegos del Hambre y Divergente también tienen También sí. protagonistas femeninas, pero en este caso, además es una protagonista latina, ¿no? Porque Clara vive en la zona 2, que es Latinoamérica. No sabemos exactamente dónde podemos sospechar, y también quería preguntarte respecto a eso, siendo
el mundo de la novela juvenil y de la novela juvenil de ciencia ficción, que a mí me encanta que tenga este speech político, insisto, ha sido parte de la tradición histórica de la ciencia ficción. ¿Qué sientes tú que aporta la mirada latinoamericana? Bueno, es que en el fondo yo creo que no lo centré tanto en eso, pero lo que sí nos muestra es cómo somos o cómo en el fondo vamos despreciando nuestras características físicas. Porque cuando yo planteo en este mundo que los bebés nacen in vitro y son elegidos, por lo general se eligen características que son altos, blancos, rubios, de ojos claros, lo cual no hay problema. Pero eso lo vemos hoy en día, donde todas las publicidades muestran realidades físicas que no corresponden a nuestra gente. Entonces, cuando yo planteo en Clara y la pongo en ese sector y le cambio las características físicas a lo que hay en ese momento, es porque nosotros, como somos, así somos como hermosos y tenemos que aprender a querernos y empoderarnos en ese mismo aspecto físico. No tenemos que proyectarnos en base a creer que ese modelo de físico que nos muestra la publicidad es el que corresponde. Uh-huh. Yo por Bueno, eso... y además que hay un poder en eso también. Claro, En por esta diferencia supuesto. hay un poder. Ella es absolutamente diferente y ella descubre y entiende el poder dentro de su diferencia. Y también esa diferencia se ve fomentada y empoderada también por sus papás. O sea, Uh-huh. ellos la acompañan en este proceso. Y sobre todo su mamá, también ahí le doy una fortaleza al lado femenino de su familia. Por supuesto, y además la curiosidad, ¿no? Los papás son seres bastante particulares que fomentan la curiosidad y hay un momento en que Clara, cuando, bueno, les estoy haciendo el spoiler, pero en algún momento ya se vincula con los revolucionarios, diríamos, ¿no? Con la gente que hace resistencia a este mundo tan controlado, que tiene, entre otras cosas, controladas, que siempre pasa, ¿no? Tiene controladas también los libros, la música, las artes, Por y en supuesto. algún momento ella descubre a Radiohead y a Muse, y yo digo, ahí está, ahora entendió todo, tiene toda la banda sonora para hacer la revolución, nuestra querida Clara. Sol, Abrazar el Caos, igual que tus libros anteriores, son autoediciones, entonces es muy Exacto. importante que le podamos contar a nuestros auditores y auditoras que seguramente se entusiasmaron con leer el libro o con regalárselo a su adolescente más cercano en Navidad, ¿cómo pueden conseguir Abrazar el Caos y tus libros anteriores? Bueno, mis libros están en el marketplace de ProLibro, entonces lo pueden encontrar en prolibro.cl. Me tienen que buscar como Samsara Chile Ediciones, ya que en el fondo es mi paso de independiente a editorial para poder entrar a un circuito de venta de libros más amplio. Que Lo pueden Samsara se llama tu novela anterior, para que la gente también se Exacto, sí, la saga Samsara. Y también lo tengo en venta directa a través de mi perfil de Instagram, que ahí me encuentran como solarriagada_com. Perfecto, así que ya lo saben. Bueno, no alcanzamos a meternos en los otros libros porque más los otros no los he leído, pero son de vampiros, para que Sí, sepan. sí. Así como ahí ya nos saltamos al crepúsculo, ¿no? Y me parece súper bonita las referencias porque recordemos que también muchas de estas escritoras partieron también escribiendo en referencias a otras, y me parece súper lindo esta como hermandad de mujeres jóvenes escribiendo ciencia ficción para jóvenes empiezan a poner en cuestión, ¿cierto?, el orden que está instalado y un orden que tristemente empieza a parecer cada vez más real, ¿no? Sole Exacto. Regada, muchas gracias por conversar con nosotros, muchas gracias por tu libro y les recordamos entonces, búsquenla a Sole Regada en su Instagram y también tiene una página en Sole Regada, pueden encontrarla, solarregada.com. Sol, un abrazo para Exacto. ti. Gracias, que estén muy bien. Chao, nosotros continuamos con el programa, vamos a la música, a la pausa y ya regresamos.